Ok, ahí estamos súper listos. Ahí estamos viendo pantalla, ¿verdad? Y el audio se escucha bien. Gracias ahí a todos los que confirmaron, muy amables. Bueno, el día de hoy vamos a desarrollar la semana 3 de este módulo 3 sobre control de calidad. La clase de hoy es súper interesante porque vamos a conocer las 7 herramientas de calidad y unas cuantas más que son mecanismos bastante útiles para lo que es la toma de decisiones en momentos donde se perciben o se encuentran, ¿verdad? Algunas situaciones anormales o fuera de los controles y que requieren una actuación inmediata. Adelantándoles, eso sí, que vamos a conocer en qué consisten, y cada una de ellas viene acompañada de un video explicativo. Todos los videos son cortitos, de una vez les adelanto. Esos videos los van a ver ustedes por cuenta propia fuera de la clase. Y voy a recomendarles que cuando vean cada video puedan ir tomando anotaciones. Repito, estos videos cortos son una explicación breve de cómo se pueden confeccionar las herramientas haciendo uso de Excel o de Word o de Visio, ¿verdad? Dependiendo del programa o aplicación que se vaya a utilizar. Bien, dicho eso, entonces vamos a empezar a modo introductorio, ¿verdad? Con el asunto de la resolución de los problemas y de la mejora continua, ¿verdad? Obviamente las empresas todos los días tienen retos y necesitan buscar formas fáciles para solucionar esos problemas sin dejar de lado la mejora continua. Así que el uso de métodos simples, visuales y efectivos, que por supuesto estén al acceso de cualquier trabajador, vienen a ser una excelente alternativa, ¿verdad?, para alcanzar este objetivo. Estos mecanismos o herramientas son bastante sencillos, muy fáciles de aprender y de aplicar. De ahí su nombre, herramientas básicas de calidad. Así que estas van a permitirle a la organización identificar, analizar y controlar la calidad de una forma práctica. Bien, estas herramientas son una agrupación, digámoslo así, ¿verdad? Denominada con ese nombre precisamente porque son muy básicas, muy sencillas, no tienen un nivel técnico elevado. No se requiere una formación en maestría universitaria para aprender a usarlas. Y particularmente esta agrupación y este nombre fue asignado por el señor Kaoru Ishikawa, que fue un ingeniero y un profesor japonés, ¿verdad? De los más grandes líderes del movimiento de calidad en Japón. El señor no fue el que creó todas las herramientas, o sea, las herramientas, muchas de ellas fueron creadas por otros autores, pero él logró simplificarlas. Así que este ha sido un método, ¿verdad?, de bastante conocimiento a nivel mundial, que ha venido a facilitar la resolución de bastantes situaciones que pueden poner en riesgo la calidad. Y no solamente estas son las herramientas que el señor Ishikawa, ¿verdad?, propone. Él desarrolló muchas otras, por ejemplo los círculos de calidad, pero por lo menos para efectos nuestros es esencial que conozcamos estas básicas. Ahora, ¿cuál es el propósito central de las 7 herramientas? Todas son diferentes, pero todas concuerdan o todas comparten los mismos propósitos. Por ejemplo, tenemos el de identificar problemas reales basados siempre en datos, no en opiniones. O sea, aquí no vamos a utilizar las herramientas por sentimientos, por emociones o por algo que se nos ocurrió, por lo que andan diciendo en pasillos. No, tiene que haber datos recolectados reales que sean evidencia para hablar de que existe un problema real. También estas analizan causas, efectos y comportamientos en los procesos,
Así que permiten comprender por qué es que ocurre un problema. También priorizan esfuerzos de mejora con objetividad, ya que van a guiar a los equipos, los que van a participar en la implementación de estas herramientas, a atacar las causas más importantes. Como punto 4, controlan y monitorean los procesos de forma continua y de esta manera aseguran que ellos se mantengan estables. También promueven la cultura de la calidad entre todos los colaboradores, ya que fueron diseñadas, como antes lo decía, de una forma muy sencilla para que cualquiera pueda aplicarla. Reducen variabilidad, defectos y desperdicios porque hacen posible observar, visibilizar las fallas que se repiten o patrones que se están generando de forma oculta. Y por último, convierten los datos en información clara para la toma de decisiones a través del uso de formas como gráficos, diagramas o registros simples. Así que en resumen vamos a decir que estas herramientas resuelven problemas, facilitan la toma de decisiones basadas en datos, mejoran los procesos e involucran a todo el personal en la calidad. ¿Y cuáles son esas famosas herramientas? Esas que vemos ahí en pantalla. Hojas de verificación, en algunos lugares se conocen como hojas de control o checklists o listas de chequeo, los histogramas, los diagramas de Pareto, el diagrama de causa y efecto, también conocido como diagrama de Chicago o de espina de pescado, el diagrama de dispersión, gráficos de control o diagramas estadísticos de procesos y la estratificación, específicamente lo que son los flujogramas. Vamos a verlos entonces. Así se ven visual, gráficamente. Por eso se decía que eran bastante sencillos de interpretar, ¿verdad? No es lo mismo que ahí nos pongamos a escribir un montón de texto tratando de identificar problemas, encontrando las causas, pero usando simbologías, líneas, formas gráficas que son muy visuales. Facilita el entendimiento, la comprensión y también lo hace pues mucho más atractivo. Empezamos entonces por la hoja de verificación. Generalmente cuando vayamos viendo, digámoslo así, la portada de la herramienta, nos va a aparecer una imagen de cómo se ve esta herramienta. Las hojas de verificación, vamos a ver algunos elementos claves. Lo primero es el concepto. ¿Qué es? Es un formato simple para recopilar datos de manera ordenada. La función que cumple es registrar frecuencias de eventos o defectos. ¿Y cómo podemos implementarlo en la industria de dispositivos médicos? Dando algunos casos particulares. Podría servir para documentar tipos de defectos en inspecciones visuales o para registrar el cumplimiento de limpieza y de controles ambientales. Los usos principales de esta lista de chequeo: para clasificar artículos defectuosos, para localizar defectos por pieza, para determinar causas de defectos, para verificar o chequear tareas de mantenimiento, para cumplir las BPM o para el control de procesos en lugares importantes. Algunos consejos para su elaboración. Por supuesto, hay que definir claramente qué dato necesitamos recolectar. Si lo que nos interesa es identificar, por ejemplo, un defecto, una condición o un cumplimiento. Es importante mantener un formato que sea simple, corto y fácil de llenar. Por eso se dice que es algo básico que cualquiera pueda aprender a usar. Establecer criterios de aceptación antes de usarla, capacitar al personal para que sepa cómo se llena cada campo, ¿verdad? De forma estandarizada. Y importante que se hagan pruebas, ¿verdad? De la hoja en sí, por lo menos en 1 o 2 turnos, ¿verdad? En la empresa antes de implementarla oficialmente para esclarecer si se entiende, si las personas son capaces de usarla correctamente o si hay que hacer de pronto alguna modificación o mejora.
Otro ejemplo de cómo se ve la lista de chequeo, en este caso es para el control de calidad de productos fabricados. Aquí solamente coloqué unos elementos porque realmente, perdón, el ejemplo original es bastante largo. Sin embargo, vemos acá, ¿verdad? Que vienen componentes usados, los componentes usados son correctos y simplemente hay casillas para colocar el sí, el no, alguna evidencia o bien observaciones. Entonces, la idea de la hoja de chequeo, que sea simple, sencilla. Ahora, si me preguntan, profe, ¿cuántas hojas de chequeo pueden haber en una empresa? Esto es ilimitado, o sea, no hay un número, ¿verdad? Porque para cada situación que nos interese revisar o para cada evento que se presente, puede dar pie a la generación de una lista de chequeo que debería ser creada, por supuesto, por personas que conozcan el proceso. Por ejemplo, yo no tengo la más mínima idea para darles así algo muy concreto de cómo desarmar, digamos, un motor de un carro. Entonces, ¿qué sentido tendría que me llamen a mí a hacer una lista de chequeo sobre el desarme de un motor? No tendría ningún sentido. Vale más que podamos colocar en el equipo que va a desarrollar la lista de chequeo a gente que conozca la materia. ¿Ok? Y por acá es donde queda el primer video para que ustedes lo puedan observar. Aquí se detalla de forma muy puntual, muy sencillita, muy corta, cómo se puede crear una lista de chequeo. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta, jóvenes, hasta acá? Gracias a los que confirman que está clarito. Yo no sé si inclusive de pronto alguien ha tenido la experiencia de utilizar listas de chequeo. Tal vez me ayudan con un dedito arriba. Ah, ok, ahí tenemos a una compañera. O alguien ha tenido, ok, hay varios entonces que sí han tenido oportunidad de trabajarlas. Alguien ha participado en la elaboración de una hoja de verificación o una lista de chequeo. Ok, Dina. Dina participó en la fabricación de una. Excelente. Muy bien. Muy bien. Gracias ahí por la participación. Vamos con la segunda herramienta, que son los histogramas. Como vemos por ahí, ¿verdad? Es como un gráfico. Sin embargo, tiene unas particularidades que vamos a ver a continuación. En primera instancia, ¿verdad? El histograma es una gráfica de barras unidas. Me voy a devolver para que vean. Están pegaditas las barras. Una al lado del otro. Y esto quiere decir que no se pueden dejar espacios entre barras, lo que sí vamos a observar en un gráfico común y corriente. Esta herramienta lo que nos permite es observar la distribución de datos. La función es visualizar la variabilidad de un proceso. ¿En qué podríamos utilizarlo? En industria de dispositivos médicos, tal vez si nos interesa ver la distribución de mediciones críticas o para validar si los procesos cumplen con tolerancias de especificación. ¿Para qué sirve o cuál es su utilidad? Bueno, organiza un gran volumen de información de manera gráfica para observar la forma como se distribuyen los datos según su frecuencia y así tomar decisiones con base en ella. Se logra obtener también una comunicación clara y efectiva de la variabilidad del sistema, muestra el resultado de un cambio en el sistema, identifica anormalidades examinando la forma de un producto y compara la variabilidad con los límites de especificación. Algunos consejos claves para elaborarlos. Hay que recolectar un volumen suficiente de datos. Hablamos de como mínimo 30 a 50 mediciones. Por ejemplo, en un lote, ¿verdad? Hacer una toma de datos de por lo menos 30 a 50 unidades. Si me dicen, profe, no pueden ser más. Sí, claro, pueden ser más, pero aquí estamos hablando del mínimo. Usar intervalos del mismo tamaño, etiquetar claramente las unidades y las tolerancias, comparar las distribuciones con límites de especificación,
esa LSL es límite superior y US es el límite inferior de la clase. También revisarlo con ingeniería para interpretar si hay sesgos, desplazamientos o variabilidad excesiva. Así se ve otro ejemplo, ¿verdad? De un histograma. En este caso podemos ver que tenemos el eje X y Y. En uno de estos encontramos los rangos y en otro el número de observaciones, o sea, la cantidad de datos que se tomaron. Generalmente, ¿verdad? En los histogramas lo que uno esperaría encontrar es que haya una acumulación de la mayor cantidad de datos en el centro. ¿Cómo lo apreciábamos aquí? ¿Verdad? Que hay las barras más altas es donde hay más datos que concuerdan, ¿verdad? Con esa característica que se está observando y que haya una disminución hacia izquierda y hacia derecha. Esto sería lo ideal, pero no es una regla. Obviamente, pues cada situación va a presentar comportamientos distintos de datos, como lo vemos en este caso. Y por acá igualmente tenemos el video de referencia para la confección. Esto es usando Excel. En caso de que nos interese desarrollar la utilización de un histograma. Okay, ¿alguna pregunta hasta acá con el histograma? Ok, gracias por confirmar. Recordándoles que igualmente tenemos ahí el chat, ¿verdad? Por si alguien quiere participar o no puede hacer uso del micrófono. Ok. Luego tenemos el diagrama de Pareto, la relación 80-20 y observamos también cómo se ve gráficamente hablando. Aquí, a diferencia del histograma, vemos las columnas separadas. Y, muy importante, aquí cuando se desarrolla o se genera un diagrama de Pareto, siempre debe observarse la barra más alta del lado izquierdo y con un comportamiento, ¿verdad? Descendente hacia la derecha. Bien, los elementos claves. Bueno, ¿qué es esta herramienta? Es un gráfico de barras separadas que ordena problemas de mayor a menor frecuencia. Se utiliza la regla 80-20, que indica que un pequeño número de causas, o sea, un 20%, genera la mayor parte de los resultados o problemas, o sea, el 80%. Algunos ejemplos típicos podemos decir: el 20% de los productos genera el 80% de las ventas, o el 20% de los defectos causan el 80% de los rechazos. El doctor Juran aplicó este concepto a la calidad, obteniéndose lo que hoy se conoce como la regla 80-20. La función de Pareto es priorizar las causas o defectos más importantes. ¿Cómo podríamos implementarlo en dispositivos médicos? Bueno, si nos interesa determinar los defectos que están generando más desperdicios, o si queremos identificar las causas principales de las no conformidades o los equipos que están generando más paros. La utilidad, bueno, funciona para detectar problemas que tienen más relevancia mediante la aplicación del principio de Pareto, que tiene una frase ahí muy particular: pocos vitales, muchos triviales, que dice que hay muchos problemas sin importancia frente a solo unos que son verdaderamente graves. Según este concepto, si se tiene un problema con muchas causas, podemos decir que el 20% de ellas resuelve el 80% del problema. Y también podemos decir que el 80% de las causas solo va a resolver el 20% del problema. Algunos consejos para su elaboración: hay que asegurarse de que los datos sean del mismo periodo y del mismo proceso para no mezclarlos. Clasificar los defectos en grupos significativos. Aquí hay un máximo, hablamos de 8 a 10 categorías.
ordenar siempre de mayor a menor la frecuencia, marcar visualmente el 80% para priorizar las acciones y actualizar el Pareto semanal o mensualmente para validar mejoras. Eso quiere decir que si lo implementamos, podemos irlo generando de forma semanal o mensual. Y aquí hay otro ejemplo donde igualmente observamos la tendencia, no la tendencia, perdonen, el ordenamiento de los datos. Siempre los valores mayores a la izquierda y con un comportamiento descendente hacia la derecha. Es importante recalcar que este gráfico utiliza tres ejes, el X, el Y, y hay un eje secundario, no sé si logran observarlo a la derecha, donde se colocan los porcentajes, o más bien equivale a los porcentajes, donde el máximo, por supuesto, va a ser el 100%. No sé si recuerdan que en una de las líneas anteriores hablaba de marcar dónde está el 80%. Entonces aquí, cuando se genera la gráfica, uno tiene que observar dónde se encuentran acumulados los elementos que contemplan el 80% de las observaciones, que es lo que está dentro de estas líneas rojas o estas flechas rojas, ¿verdad? Entonces, ¿qué me quiere decir ahí? Que todo lo que está dentro de esta sección, ¿verdad? Que equivale al 80%, si yo me enfoco en resolver esto, solo estaría resolviendo un 20% del problema. ¿Qué es lo ideal? Que más bien me enfoque en todo lo que está fuera de ese 80%, o sea que solamente es un 20%, porque con atender ese 20% resuelvo un 80%, o sea, no quiero aquí que se malinterprete que, ay, mira, pero al fin de cuentas atienda el 80 o el 20, voy a resolver, sí, voy a resolver, pero ¿qué es lo que buscamos? Que resolvamos más en menos tiempo o mayor, o que la mejora o la resolución tenga una cobertura mayor. Entonces, ¿para qué generar esfuerzos en centrarnos en el 20%, en el 80%, que solo genera un 20% de beneficio, si es mejor hacerlo a la inversa? Cubrimos más con menos elementos o situaciones. Igualmente, acá tenemos el video de referencia para su confección. El cuarto elemento o herramienta es el diagrama de causa y efecto. También recibe otros nombres como Ichikawa o espina de pescado. Se darán una idea de por qué el nombre, si lo apreciamos ahí con la imagen, da la idea de que fuera como una espina de un pescado ahí con todo el esqueleto. ¿Cuáles son los elementos claves de esta herramienta? Bueno, primero es una representación gráfica que organiza las causas potenciales de un problema a través del uso de líneas y flechas. Mira, ahí dice líneas, tengo que corregir esto. En la 29. La función es identificar y clasificar causas raíz. Y en dispositivos médicos podríamos aprovechar la herramienta para analizar problemas como fallas en esterilidad, desviaciones de torque, fallas en ensamblaje o contaminación durante el proceso. Las funciones de este diagrama: favorecer el intercambio de ideas entre los miembros del grupo de trabajo, lo cual permite que se transmitan nuevos conocimientos, y esto lo explico. Para la elaboración de esta herramienta se recomienda que sea hecha por varias personas. Hay algunas herramientas que pueden ser elaboradas de forma individual, pero hay otras que favorecen más la participación, ¿verdad?, de varios. Este es un caso. También permite identificar muchos factores que afectan un problema y a la vez estos se pueden clasificar y relacionar entre sí. Sirve para prevenir problemas, ya que el intercambio de ideas proporciona una visión conjunta y más amplia, por supuesto. Se puede combinar con otras herramientas como la lluvia de ideas. Algunos consejos para su elaboración: se puede utilizar el principio de las 7 M's, que aporta bastantes beneficios y facilita la implementación de esta herramienta. Ahorita vamos a ver qué son esas 7 M's.
Un momentito. Disculpen ahí la interrupción. Otro consejo también es asegurarse de que cada causa sea observable y medible, o sea, que no sea algo de una suposición. Realizar sesiones breves de lluvias de ideas con los equipos de producción o calidad para que ellos ofrezcan posibles situaciones que están generando el problema raíz. Evitar escribir causas que sean demasiado generales. Aquí hay que trabajar con cosas muy específicas. Usar los resultados para planear un análisis de causa raíz más profundo. Por ejemplo, se puede utilizar otra herramienta que se llama los 5 porqués. Y las 7 M's son estas que acá vemos en pantalla. Esta es una forma de clasificar las posibles causas del problema. Es mucho más sencillo que simplemente hacer una lluvia de ideas donde todos dicen lo que piensan, lo que creen y cómo organizamos eso. Entonces lo organizamos utilizando esta clasificación. Se llama 7 M's porque en inglés todas las palabras empiezan con M. Nada más hay una de ellas que al momento de hacer la traducción no nos permite pues mantener, ¿verdad? Ese inicio de letra. Pero en todo caso tenemos la primera clasificación que va a ser todo lo que se relacione con materia prima. También está el tema de mano de obra, o sea, lo que tenga que ver con el personal. Los métodos, o sea, las formas de trabajar. Las máquinas, todo lo que son equipos y herramientas que se utilicen. El medio ambiente, aquí se consideran las condiciones del entorno. Mediciones, aquí se consideran también los sistemas de medición. Y la administración, que tiene que ver con la gestión, las decisiones y el liderazgo. Entonces, bajo esta clasificación se empiezan a generar todas las posibles ideas. Y al final vamos a encontrar, ¿verdad? Algo como esto. Muy importante también recalcar aquí a la derecha en este cuadrito que dice ventas estancadas. Siempre el Ishikawa va a tener este recuadro donde vamos a colocar el problema que vamos a analizar o al que le vamos a tratar de encontrar las causas. Y luego tenemos esta línea horizontal, ¿verdad? Que es la columna vertebral, de la cual se van a ir desprendiendo las demás líneas que están en diagonales, arriba y abajo. No hay un orden que me dicen, profe, tengo que poner siempre primero maquinaria, después método. No, puedo usar el orden que quiera, simplemente utilizando, eso sí, estas 7. Y dentro de cada una de ellas vamos a ir generando otras líneas horizontales donde vamos a detallar, ¿verdad? ¿Cuál es el elemento que forma parte de cada una de esa agrupación? Por ejemplo, si aquí se está analizando las ventas estancadas, vemos en la clasificación del elemento de maquinaria y se coloca que podría ser que las máquinas de coser están muy viejas, esas son muy antiguas. Ese podría ser una causa. Otro por allá tal vez dijo, no, podría ser que el transporte está averiado y esto es lo que está generando un envío tardío. Vemos otro caso, por ejemplo, personas, ¿verdad? Ahí dice que en cuanto a las personas hay una mala atención al cliente. Esa podría ser una causa. O que no hay recomendaciones de terceros. Entonces todo esto se va a ir alimentando con la lluvia de ideas de todos los que participan. Ojalá colaboradores que conozcan la situación, ¿verdad? Como antes lo mencionaba yo con el ejemplo de desarmar un motor, ¿verdad? Entonces, obviamente para cada Ichikawa el equipo puede variar y puede estar integrado por diferentes colaboradores dependiendo de la situación que se esté analizando. Igualmente, perdón, aquí tenemos el enlace para el video explicativo de su fabricación. ¿Alguna preguntita hasta el momento, jóvenes?
anteriormente habían visto esta herramienta. Cintia, adelante. Hola, profe, ¿cómo está? Hola, hola, bien, ¿usted qué tal? Gracias a Dios. Vea, profe, Dice. digamos, en un trabajo, ¿se pueden utilizar todas o depende digamos, de la empresa, se va a utilizar una sola? Se pueden usar todas, no hay ninguna limitación. Obviamente, conforme ustedes van desarrollando la experiencia, la práctica, van a ir encontrándole, llamémoslo así, como el gusto a que, mira, esta herramienta como que tiene más peso, me ayuda a generar un mayor detalle del evento cuando el evento se trata de tal cosa. Entonces también un poquito de experiencia va a ir generando ese expertise, ¿verdad? Para que hagamos una elección, pero no pasa nada si usamos todas. Muchísimas gracias. Con todo gusto. Vamos con la quinta, que son los diagramas de dispersión y como observamos ahí la imagen, ¿verdad? Pues es un gráfico, pero lo que utiliza son puntos. Y estos puntos generalmente, eh, lo que comúnmente deberíamos encontrar es una tendencia a que generen como una línea en diagonal, como se observa acá, ¿verdad? Si vemos el conjunto de los puntos, parecen estar generando una línea, están bien pegaditos, bien agrupados, pero a lo largo. Los elementos claves de esta herramienta, bueno, es un gráfico que muestra la relación que hay entre dos variables. La función identificar correlaciones y se utiliza para pronosticar una variable en función de otra. ¿Cómo podríamos utilizarla en dispositivos médicos? Bueno, para analizar si la temperatura ambiental afecta la viscosidad del material, o si el tiempo de curado está afectando la dureza, o si la presión del molde influye en la calidad de piezas plásticas. Siempre hay dos variables relacionadas entre sí. Ejemplos para su elaboración: hay que definir cuál es la variable independiente, o sea, X, y cuál es la dependiente, o sea, Y. Usar al menos 30 pares de datos. Evitar mezclar datos de diferentes máquinas o procesos. No forzar conclusiones. La correlación no implica una causalidad. Y complementar con análisis estadísticos si la relación parece clara. Así se observa, y en este caso es un análisis del proceso de ensamblaje de dispositivos médicos, donde se está valorando cuál es la relación que hay entre la tasa de defectos con el tiempo del ciclo en segundos. Por eso se habla de dos variables que se relacionan de forma directa. Una depende de la otra. Igualmente aquí tenemos el videito de referencia. Aquí se usa Excel también para su generación. Vamos con el sexto, que son los gráficos de control estadístico. Como vemos ahí, ¿verdad? Se utilizan líneas o puntos unidos por líneas. Esto es un gráfico con límites estadísticos para monitorear procesos en el tiempo. La función es detectar variaciones normales versus anómalas. En otras palabras, sirve para poder analizar el comportamiento de los diferentes procesos y poder prever posibles fallos de producción mediante métodos estadísticos. En dispositivos médicos podríamos aplicarla para controlar los parámetros críticos como dimensiones, torque, peso, presión, tiempos de ciclo, y asegurar que el proceso se mantiene estable y es capaz. Algunos consejos para su elaboración: usar datos en orden cronológico y de la misma condición de proceso, asegurar que el proceso esté bajo control antes de calcular límites, no confundir límites de control con límites de especificación, reaccionar solo a señales reales, un punto fuera de límites, tendencias ascendentes o descendentes y patrones repetitivos, y revisar las cartas de control al menos cada semana para mantener el proceso estable. Así, importante mencionar, los gráficos de control son variados y de hecho van a depender del tipo de dato que se vaya a recolectar.
En este esquema podemos darnos una idea de los tipos de datos y por ende los tipos de gráficos de control que se pueden confeccionar. Entonces, si lo que vamos a analizar son datos continuos, podríamos hacer, déjenme aquí ajustar pantalla. Si son datos continuos, podría ser cualquiera de estos tres gráficos que vemos al final. Un gráfico IMR, un gráfico XR o un gráfico XS. Nosotros, por el tipo, ¿verdad?, de datos que utiliza, generalmente se trabaja con los del centro, los gráficos XR, este que está encerrado en círculo. Pero no es que solamente ese. Y si lo que vamos a analizar son atributos, aquí existen dos tipos de gráficos, los P y los U. Generalmente en industria médica se trabaja más con el de P, que es para analizar defectos. Y ampliando un poquito más al respecto, cuando hablamos de los gráficos por variables continuas, aquí es posible medir las características de calidad a estudiar. Son más sensibles que los gráficos de control por atributos y por esta razón son capaces de avisarnos de posibles problemas de calidad incluso antes de que estos sean ya relevantes. Dentro de estos gráficos, ¿verdad?, de variables, de atributos, el ejemplo que les decía yo que más comúnmente se utiliza es el de XR. Este se utiliza comúnmente para observar el nivel y la variación del proceso para muestras con un tamaño de 8 o menor. Este particularmente utiliza límites. Déjenme ajustar pantalla igualmente. Aquí quiero que observen estas tres líneas horizontales. Cada una de ellas representa un límite. La que está arriba se llama límite superior, la que está en el centro, límite central, y la que está abajo, límite inferior. Todo lo que se vaya a colocar en el gráfico, que recordemos se alimenta con datos que se han recabado, si esos datos, como es el ejemplo que estamos observando en pantalla, se mantienen dentro de los límites superiores e inferiores y lo más cerca posible del centro, podríamos estar hablando o más bien observando un evento que está dentro del control. Pero cuando uno de estos puntos se sale, está afuera de los límites, ahí es donde calidad, ¿verdad?, obviamente tiene que observar qué fue lo que pasó, qué está generando el problema y hacer ajustes. Aquí en este caso, a grandes rasgos podríamos decir que la muestra número 1, voy a marcarlo por acá, la muestra número 1, ¿verdad?, está cerquita del límite inferior, pero está dentro de, al igual que la 3. Podemos decir que la muestra 10 está llegando al límite superior, pero está dentro de, no se salió. Y podemos también decir que todas estas otras muestras, las que van de la 6 a la 9, están muy bien porque están en el límite central, que es lo que se desea, lo que se espera. Hay un mínimo o casi nulo desplazamiento de la especificación. Ahora, si por ejemplo uno de estos puntos a la hora de graficar me hubieran quedado, por decirles aquí, fuera del límite inferior, ahí estamos en problemas. Si me hubiera quedado el 4, por ejemplo, me hubiera quedado aquí afuera, ahí estamos en problemas porque no están en control, no están dentro de los límites establecidos por la parte de calidad y de producción. Y, perdón, no lo dije, este XR se traduce como promedio y rango. Ahora, los gráficos de control por atributos, que era la otra clasificación que vimos antes en el esquema, se realizan si el producto inspeccionado se clasifica como no conforme o como conforme.
o cuando tenemos que hacer referencia a que es defectuoso o no defectuoso. Estos gráficos tienen la ventaja de sintetizar de forma rápida toda la información referida a diferentes aspectos de calidad en un producto, ya que permite clasificar este como aceptable o inaceptable. Prácticamente, ¿verdad? De forma visual es igual que el anterior. Lo único que va a cambiar es el tipo de dato que se está graficando. En el anterior eran datos continuos, o sea, valores numéricos, y en este caso vamos a hacer referencia a algún atributo, alguna cualidad que se esté observando. Este es un ejemplo, ¿verdad? De los más utilizados para lo que son gráficos por atributos, que son los de tipo P. Esa P hace referencia a los defectos. E igualmente, por acá está el video de referencia para la confección de este tipo de gráfico de control. ¿Ok? Y vamos con la última herramienta que forma parte de el grupo, ¿verdad? De Ishikawa, haciendo referencia a las 7 herramientas de calidad. Esta es la estratificación. La estratificación toma en cuenta gráficos y flujogramas. Nosotros vamos a enfocarnos en los flujogramas, que como vemos ahí también en la imagen, el flujograma, ¿verdad? Son esta utilización de simbologías o de figuras geométricas. También se le llama diagrama de flujo, inclusive hasta fluxograma, y es una representación gráfica de un proceso mediante el uso de símbolos estándar que muestran pasos, decisiones, entradas, salidas y secuencias de actividades. ¿Para qué sirve? Para describir cómo se realiza un proceso paso a paso, para visualizar la secuencia lógica de trabajo, para identificar redundancias, errores o pasos innecesarios, y para facilitar la comprensión entre equipos. En industria de dispositivos médicos podríamos implementarlo para primero el cumplimiento regulatorio. En el caso de la FDA o de la ISO 13485, estos siempre van a exigir que absolutamente todo esté dentro de un proceso. Y qué mejor forma de representar un proceso que a través de un diagrama de flujo. También sirve para validar procesos, para el control de calidad, para las no conformidades, para la producción y ensamblaje, etc. Algunos consejos para su elaboración. Hay que ser lo más simple posible. Usar verbos de acción, porque dentro de cada símbolo o figura geométrica hay que colocar texto, pero algo muy cortito, muy puntual. Definir claramente el alcance, asegurar el flujo lógico, validar con quiénes se ejecuta el proceso, utilizar rutas de decisión claras, respetar los estándares visuales, documentar versiones irresponsables y usar software adecuado para, obviamente, su elaboración. Resulta que los símbolos que se utilizan en estos diagramas de flujo son muchos, pero yo en esta tablita pues intenté hacer un pequeño resumencito de los más usados. Ustedes van a encontrar ahí a la izquierda el símbolo, coloqué el nombre del símbolo a la par, el nombre, o más bien el uso o lo que significa ese símbolo, y a la derecha ya un detalle, ¿verdad? De su función. Por ejemplo, ¿qué símbolos vamos a poder utilizar en el diagrama de flujo? Óvalos, rectángulos, rombos, flechas, lo que son cuadros, triángulos, bolitas, llamémoslo así, etcétera. Cilindros, ¿verdad? También. Cada uno de ellos, digámoslo así, esto es como un lenguaje, ¿verdad? Entonces, el uso de la simbología va a representar una función o bien una operación. Cuando yo voy a empezar a generar un diagrama de flujo, siempre voy a empezar con un óvalo. El óvalo va a significar inicio. E inclusive cuando yo termine de hacer todo el diagrama, cierro con otro óvalo porque también significa fin.
Dentro de los óvalos vamos a colocar esas palabras, inicio o fin. Cuando se utiliza, por ejemplo, el rombo, es cuando hay que establecer la toma de decisiones. Por ejemplo, aunque ahorita vamos a ver un casito por ahí, se genera una pregunta dentro del rombo. ¿Está prendida la máquina? Entonces, siempre la decisión va a estar acompañada de dos posibles respuestas, sí o no, punto, no hay más. ¿Ok? Y por aquí tenemos un ejemplito. Es importante también mencionar que cada diagrama de flujo debe tener un título para que sepamos de qué trata. En este caso es un control de entrada y vemos ahí el óvalo, ¿verdad? Con la palabra inicio. Siempre cada una de estas figuras tiene que estar enlazada con flechas. Si ustedes observan la generalidad del diagrama, no hay ni una sola figurita que esté como suelta en el aire. Todas están pegaditas con flechas. Las flechas van a guiarnos acerca de su lectura o interpretación. Y en el caso de este rectángulo, ahora dice inspección visual a las MP y ME que entran al almacén. Y por aquí, ¿verdad? Tenemos dos posibles elementos a considerar, ¿verdad? Lo que se observa a la izquierda, que es un registro de entrada, pero también se alinea con una decisión que dice conforme. Esta es una pregunta, siempre acompañada de un no o de un sí. Entonces, si la respuesta a conforme es no, el diagrama nos guía acerca de qué hay que hacer. Y en este caso dice ubicar en zona de rechazado. Pero si la respuesta es sí, el diagrama continúa generando, ¿verdad?, la instrucción de asignar un número de lote y etiquetado. Y ahí sigue avanzando. Generalmente son pequeños, no hay una limitación. Con esto también aclaro. Profe, si tengo que hacerlo y el proceso es muy largo y voy a ocupar 2 páginas, ¿está mal? No, sí se puede hacer, pero en la medida que sea lo más sencillo posible, lo más específico, en esa medida vamos a sacarle el máximo provecho. Ahora, ¿qué pasa si en una página a mí no me cupo? ¿Verdad? El diagrama. Yo puedo hacer uso de este símbolo que vemos aquí abajito, este que está acá. Se le va a colocar adentro un número que es como el consecutivo, digámoslo así, de manera que en la página siguiente vamos a empezar con este mismo símbolo y con el mismo número. Eso va a guiar al lector a que entienda que se sigue leyendo el proceso en la página siguiente donde encontremos esta simbología. Okay, igualmente aquí está el videito de referencia de cómo podríamos elaborarlo. Este es usando Word, pero no solamente se puede usar Word, también se puede usar Visio. No lo puse aquí porque a veces me ha pasado que me dicen, profe, es que yo no tengo Visio porque Visio es de paga, o sea, hay que comprarlo. Y si no, ahí se encuentran alguno pirateadillo, ¿verdad? O alguna aplicación que les permita generarlo por un tiempo corto, ¿verdad? De prueba, pero para ir a la segura, mejor puse el video de Word que hablemos, la mayoría debe de tener acceso. ¿Hay alguna preguntita, jóvenes? ¿Algún comentario? Ok, excelente. Bien, las herramientas estadísticas comunes, ¿verdad? Hasta este apartado ya vimos las 7 herramientas básicas de calidad, pero lo dije al inicio, no son las únicas, hay muchas otras. Vamos a mencionar otras también de bastante uso. Los gráficos, ¿verdad? Son una forma simplificada y eficiente de representar datos de forma visual para una interpretación. Dicen por ahí que un gráfico habla más que 1000 palabras y es una forma de representación estadística que muestra cómo se comporta una característica o variable en una población a través de hacer evidente el cambio de dicha variable en subpoblaciones o estratos en los que se ha dividido. Gráficos, ¿de qué tipo? Hay un montón.
Aquí solamente, ¿verdad? Coloqué algunos ejemplos, pero hay para gustos colores, ¿verdad? Gráficos de líneas, de barras, de columnas, circulares, tipo mapa, en fin, hay una gran cantidad. Se dice que cada uno de ellos, ¿verdad? Viene a ser funcional para elementos o temas muy específicos. Por aquí tenemos una pequeña, ¿verdad?, clasificación de los gráficos más utilizados, los de columnas, lineales y circulares. Los de columnas hay simples y comparativos. Hay otros más, pero aquí repito, solo estamos recalcando los que más función se les puede dar. Igualmente en esa tablita tenemos una pequeña resumen, ¿verdad? De la función, la aplicación y las características visuales que tienen estos gráficos. Por ejemplo, en el caso de los gráficos de columnas simples, ¿verdad? Estos nos permiten mostrar valores individuales de una sola variable o categoría, permiten comparar datos de un solo conjunto, por ejemplo, ventas por mes, número de pacientes por área, producción semanal. ¿Y qué características presentan? Bueno, son barras verticales separadas. Cada barra representa una categoría y facilita ver las diferencias de forma rápida en magnitudes, porque obviamente van a haber barras más altas que otras. Los gráficos de columnas comparativas, como lo dice el término, comparan varias series de datos dentro de las mismas categorías. Permiten comparar dos o más grupos distintos de años, por ejemplo, o distintos productos o diferentes sedes. Características visuales son barras agrupadas o apiladas. Se usan colores para distinguir las series y permiten comparar dentro de ellas, entre categorías. Los gráficos lineales, por su parte, muestran tendencias en el tiempo, permiten observar la evolución de precisión, por ejemplo, arterial diaria o el crecimiento mensual o series históricas o indicadores de desempeño. Este obviamente trabaja con líneas que se conectan con puntos de datos, se resaltan variaciones, picos de tendencia y es ideal para notar patrones. Y por último, los gráficos circulares, también conocidos como pie, gráficos de pastel, gráfico 360, bueno, tiene un montón de nombres. Este permite mostrar proporciones de un total, distribuye la participación por categorías porcentuales, por ejemplo, para observar la composición de un gasto o la distribución de tipos de eventos. Visualmente vamos a ver un círculo que está dividido en porciones, en partes. Cada sección representa un porcentaje y un énfasis en la relación parte-todo. O sea, cuando hablamos, por ejemplo, como si fuera un queque, un pastel, ¿verdad? Que lo partimos ahí en tajaditas, en pedacitos. Entonces hay unas partes o porciones más anchas que otras. Cada una de ellas representa un valor porcentual. Igualmente, aquí les estoy dejando un video de referencia para su confección en Excel. ¿Preguntas, chicos y chicas? ¿Algún aporte, comentario? ¿Alguien que de pronto por ahí haya tenido alguna experiencia relacionada con el tema que quiera compartirnos? Yo de verdad espero, por favor, que todos vean esos 8 videos, ¿verdad? Los de las 7 herramientas más el video de los gráficos. Y que ojalá, pues si tienen el recurso a mano, ¿verdad? De tener Word, tener Excel, pues ojalá puedan ir siguiendo los pasos y repitiendo el proceso, ¿verdad? Como para ir generando un poquito más de confianza o de familiaridad con esas herramientas. Y ojalá para aquellos que todavía no trabajan en temas de calidad en la empresa, el día que se les presente la oportunidad y les hablen de las 7 herramientas de calidad, tengan una ligera noción de lo que esto es.
de qué, para qué sirve, qué función tiene, ¿verdad? Y que obviamente pues ustedes puedan pues desenvolverse con estos temas, obviamente pues solo con práctica, mucha práctica, se llega a generar un mayor aprovechamiento de los recursos, pero como lo dijimos al inicio, son básicas, son sencillas, verdaderamente no se requiere así como un montón de conocimiento para aprender a utilizarlas, son bastante fáciles de usar. Aquí en plataforma ya tenemos el examen disponible para que ustedes también, ojalá cuando tengan gusto de hacerlo dentro del tiempo establecido, lo hagan. Si Dios lo permite, pues la próxima semana estaríamos viendo la última clase de este módulo, el ombligo del programa. Básicamente ya lo que nos quedan 3 meses, más para concretar este proceso. Yo por experiencia les digo, no sé qué es lo que ocurre, pero siempre se va como rapidísimo después de haber empezado el módulo 4. Así que pues animarlos a todos y a todas para que sigan poniéndole muchas ganas a este proceso formativo. Y pues de mi parte sería todo. Que tengan una feliz noche y nos vemos de hoy en 8 si Dios lo permite. Gracias, profe. Buenas noches. Con todo gusto, buenas noches.